vamos a comenzar, hermanos. Muy buenos días, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Estamos en este estudio llamado Conociendo a Dios y estamos en la última semana del estudio, la semana 12. El tema será Buscando al Dios que hemos conocido. Como ya llegamos al final, hemos aprendido tanto del Señor. Esperamos hacer una recapitulación, un resumen para aquellos que empezaron la clase un poquito más, no desde el principio. Así que vamos a ponerla en las manos del Señor con una oración y los invito a inclinar sus rostros en reverencia al Señor, a cerrar sus ojos para que no se distraigan. Amado Señor, bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias por tu compasión, tu benignidad, Señor. Gracias por tu hermosura, la hermosura de tu santidad, Señor. Gracias por tu poder, Señor, tan infinito. Amén. Tu sabiduría perfecta, Señor. Te adoramos, Señor. Tú hiciste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor. Somos tu creación, te bendecimos. Padre, gracias porque nos amas, Señor, y nos has dado la victoria a través de Jesús, nuestro amado. Por Él podemos vencer la muerte, el pecado, Señor, y algún día por Él estar contigo. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das para aprender más de ti, Señor, y estar en comunión contigo. Te adoramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Un pequeño paréntesis, hermanos, si escuchan un sonido como de golpes, están arreglando el techo de este hogar, pero piensen cada vez que escuchen eso como que es un llamado, a lo mejor en algo que el Señor quiere específicamente que usted ponga atención. Va a oír el toque y tómelo como que el Señor está llamando a la puerta de su corazón. Bien, el tema es buscando al Dios que hemos conocido, y qué emoción y gratitud sentimos al llegar a la última semana de este estudio. Terminamos con un tema muy interesante y altamente necesario para todo creyente, buscando al Dios que hemos conocido. Sabemos que la presencia de Dios es vida. Donde sea que el Señor Jesús pasaba, Él daba vida. Y Él promete, ¿no?, que Él nos da nueva vida cuando Él viene a vivir, a morar, a habitar dentro de nosotros. Y eso es lo que nos confirma el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1, desde el versículo 3 al 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Noten ese énfasis en esa palabra. Dios nos hizo renacer a través de Jesús para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias al Señor recordamos este domingo pasado, ¿verdad?, esta gran victoria de Jesús por su resurrección. Esa fue la confirmación de que la ofrenda que Él ofreció al Padre como el gran sumo sacerdote fue aceptada, ¿verdad? Quisiera hacer un paréntesis en este detalle. Esta semana escuchaba esto. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo, el día de expiación, eso le llaman, los judíos todavía lo celebran, es un pacto perpetuo, y ese es el día que el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, y todos los días andaba el sacerdote vestido hermoso, de un atuendo de muchas piedras preciosas. Pero el día del Yom Kippur, se quitaba esos atuendos y se ponía una túnica de lienzo, igual que los otros sacerdotes. Bajaba su esplendor, por decirlo así, con figura. Ténganlo en mente todo esto, y entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre del Cordero perfecto para que el Señor perdonara los pecados por un año más. Ahora, si ese sacerdote, la ofrenda de ese sacerdote no era aceptada, moría el sacerdote. Entonces el pueblo empezó a amarrarles una cuerda
al sacerdote para que si acaso moría, lo podían sacar, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Y tenían unas campanitas. Si las campanitas no sonaban, lo sacaban porque había muerto. Ahora, todo esto, el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando Él resucita se ven unos lienzos blancos doblados. Él, siendo el sumo sacerdote hermoso, con toda su santidad, Él se despoja de esa divinidad, se humilla a sí mismo, dicen las Escrituras, y se pone las vestiduras como nosotros, como humanos, y ofrece el sacrificio perfecto, ¿verdad? Pero el hecho de que Él resucita es la confirmación de que Dios Padre acepta el sacrificio de Él, porque como sumo sacerdote no muere, como en el caso en el Antiguo Testamento, si el sacrificio no era aceptado, sino que más bien vive como confirmación de que su sacrificio sí fue aceptado por el Padre. Y eso es lo que nos dice Pedro aquí. Dice que el Señor nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa protección el Señor nos guarda a través de su Santo Espíritu. Ese es el poder de Dios mediante la fe en su palabra. O sea que está actuando Jesús, su Espíritu, su palabra, ¿verdad? Vemos aquí a la Trinidad. El Padre nos hace renacer a través del Hijo, y el Hijo a través del poder del Espíritu nos guarda para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Acuérdense que es la fe en Jesucristo, no es la fe que nuestra fe, que me cierro los ojos y mi fe, es la fe en Jesús la que nos ayuda a sobrellevar estas pruebas, diversas pruebas, ese fuego. Cuando se somete a prueba la fe que tenemos en Jesús, sale se halla en alabanza, sale gloriosa y en honra para el mismo Jesús, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La fe en Jesús, el propósito es comprarnos, hacernos de Él, darnos vida nueva, es salvarnos de la condenación, salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de la concupiscencia de nuestro cuerpo terrenal, ¿verdad? Salvarnos del pecado, del mundo y de Satanás. Quisiera hacer un énfasis en lo que es regeneración, porque hemos leído el versículo que dice que Dios Padre en su gran misericordia nos ha hecho renacer. ¿Qué es esto de renacer? La regeneración. La regeneración es el trabajo del Espíritu de Dios, en el cual, pueden borrar ahí es nomás, el cual cambia la condición espiritual de una persona. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestras vidas para darnos vida nueva. Nosotros no podemos darnos vida nueva a nosotros mismos. No importa cuánto tratemos, cuántas obras hagamos, nunca podremos cambiar nuestra condición espiritual. Es el Espíritu Santo, cuando uno se rinde al señorío de Cristo, cuando lo reconoce como Rey y Señor y único Salvador, el regalo de Jesús, el regalo del Padre a través de Jesús y de su Espíritu es hacernos renacer, ¿verdad? Eso es el trabajo del Espíritu de Dios, el cual cambia la condición espiritual de una persona, trayéndolo
de muerte a vida. Regeneración es el principio, ahí también es la E, es el principio de todos los cambios morales en el creyente. Cuando Dios nos da una vida nueva, empieza a haber una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, el corazón es cambiado. Es el comienzo, la regeneración no es el fin, por decirlo, ya somos perfectos, no, es el comienzo. La obra que el Señor empieza la acabará en el día de Cristo, cuando nos perfeccionará con un nuevo cuerpo que ya no tiene relación a este mundo, al pecado. Estamos libres de la maldición del pecado. Es el comienzo, la regeneración, es el principio de todos los cambios morales en el creyente. Resulta en una vida de un continuo cambio. A eso se le llama santificación. Santidad es ser separado. Y cuando uno es regenerado, a diario empieza a ser separado en decisiones, actitudes, pensamientos. El Señor lo empieza a santificar, a ir separando para Él. Es un proceso y termina en la completa transformación del creyente en la imagen de Cristo, que se conoce como la glorificación, el día que tengamos ya un nuevo cuerpo sin conexión con el pecado. Otro término para regeneración es nacer de nuevo. Y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que para llegar al cielo tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser regenerados por el Espíritu Santo, tenemos que tener este aliento de vida, un soplo del Señor, ¿verdad? Al primer Adán, cuando el Señor lo hizo, lo formó del barro, ¿verdad? Y estaba ahí formado el hombre, inerte, hasta que el Señor le sopló en la nariz, dice, aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Igual, cuando uno espiritualmente está formado, ya uno tiene su esencia, por decirlo así, pero está muerto, está inerte, hasta que el Señor viene y sopla su espíritu, ¿verdad? Nos da vida nueva, nos regenera, nos hace nacer de nuevo. La presencia de Dios bendice, y para esto existimos, para tener comunión con Él. Eso es lo único que nos va a satisfacer, como hemos estudiado en las clases de las semanas anteriores. Lo único que va a llenarnos, a satisfacernos, es tener comunión con nuestro amado Jesús. Deuteronomio 4, 7 y 8, para recordar, dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Ven? El Señor hace algo especial. Dice, mira, yo soy un Dios que está cercano a ti, no como los otros que tiene la gente, ¿verdad? Que no escuchan, no oyen, están muertos. Nuestro Dios está vivo y está cercano y se ha revelado a través de la ley. Por eso dice, les he dado estos estatutos y justos juicios, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Junto con el regalo de la palabra de Dios, sus estatutos, su ley, del regalo de las Escrituras, Dios nos da otro regalo a su pueblo, y es su cercanía. Dice, cercano está Jehová, ¿verdad? La presencia o cercanía de Dios es uno de los regalos más grandes que el creyente puede disfrutar. Esto es como quien dice, el meollo de esta clase. Lo más importante que como cristianos, como creyentes, vamos a usar esa palabra porque cristiano ya está muy saturado, muy degenerado la palabra. Ya cualquiera, no hay un entendimiento correcto de lo que es ser un creyente en Cristo Jesús. Les comentaba a las hermanas que en realidad nos debemos de llamar creyentes y de Cristo, seguidores de Jesús, ¿verdad? Porque eso es lo que somos, creyentes en Él y seguidores de Él, ¿verdad? Más que una religión como ahora se entiende. Éxodo 33, del 15 al 16 dice: y Moisés respondió:
si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Ven esa petición de Moisés. Él dice, yo no quiero, esto le dijo Moisés después de ver las grandes hazañas de Dios, las plagas, los milagros aterradores, ¿verdad? Que el mar se hizo sangre, ¿verdad? Que cayó, ¿cómo se llama? El granizo, ¿verdad? Granizo, las plagas, las moscas, los piojos, las llagas, la oscuridad. Está todo esto Dios manifestando su poder. Y Moisés le dice, mira, yo no quiero tanto eso como quiero tu presencia, tu cercanía. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, ¿verdad? Esa era la petición de Moisés. Yo quiero estar contigo, ¿verdad? Y que tú nos separes, que nos santifiques, seamos tu pueblo santo para ti. Moisés no consideraba la presencia de Dios o su cercanía como una opción. Pero no solo los creyentes del Antiguo Testamento anhelaban la presencia de Dios en sus vidas. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Efesios un pasaje en los Salmos que se aplica a la ascensión de Jesús al cielo y a la venida del Espíritu Santo. Miren lo que, de dónde basó Pablo esta porción. Dice el Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, hablando de Jesús en su ascensión, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios, Jehová Dios, Yahweh. El Señor, a través de su sacrificio, logra presentarse al Padre, ¿verdad?, en su resurrección y ascensión, y recibe dones, regalos que puede repartir a sus seguidores, a estos rebeldes, como nos llaman las Escrituras, a dones espirituales, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí, miren, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite Dios en nosotros. El Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda mandar al otro Consolador, para que habite Dios en nosotros, el don del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo y los dones que Él trae con su presencia, el fruto que Él trae con su presencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Era la aspiración de todo creyente, que Dios habite, que Dios esté cercano, que Dios esté con nosotros. Esto es esperanza de veras. Jesucristo ha completado todo lo que el Padre le dio que hiciera para que Dios pudiera habitar entre nosotros y en nosotros. Dios nos ha salvado para atraernos, acercarnos a Él. Debemos de tener el conocimiento de Dios, la verdad bíblica, ¿verdad? Como dijo, nos ha dado su ley, como también la cercanía de Dios. Eso dice, ¿qué pueblo tiene esta bendición? Que Dios esté cercano y que nos haya dado su palabra. Dos regalos maravillosos, ¿verdad? Ahora, todavía es posible para cualquier individuo, para cualquier iglesia, experimentar la cercanía de Dios, porque Dios todavía se acerca a su pueblo, ¿verdad? Dios no es un Dios indiferente, distante, sino que Él quiere tener comunión. Y la cercanía o proximidad de Dios puede ser conocida o informada o aún más allá, experimentada e íntima, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar en las próximas clases, ¿verdad? Los diferentes tipos de presencias de Dios. Pero antes de hablar de eso, recordemos que avivamiento, o sea, la presencia de Dios en uno, no es emoción, no son lágrimas, es algo que no se puede planear, es la presencia de Dios. Ese es un avivamiento, ¿verdad? A veces decimos, queremos experimentar un avivamiento
y pensamos que es algo que nosotros podemos atraerlo, ¿verdad? Pero como todo movimiento del Espíritu, ¿verdad? Como es la regeneración, es algo, como decía el Señor Jesús, es como el viento. No lo puedes ver, pero puedes ver los efectos del viento, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo, el poder del Espíritu es como el viento. Viene cuando menos se lo espera, ¿verdad? Viene haciendo efectos poderosos en la vida de los que en los cuales habita, ¿verdad? Estudiaremos en las próximas clases las 3 diferentes maneras en las que la presencia de Dios se puede conocer. Hay lo que se conoce como la presencia esencial de Dios, la presencia manifiesta de Dios y la presencia cultivada, ¿verdad? Estamos hablando de la presencia. Hoy vamos a ver como introducción algunos versículos que nos habla de cómo añorar esa presencia manifestada, presencia cultivada, ¿verdad? Porque no solamente es el conocimiento de su presencia lo que queremos, ¿verdad? Como decíamos aquí en cuanto a la cercanía o proximidad de Dios, puede ser conocida, informada, ¿verdad? Yo creo que todos los creyentes estamos en ese nivel, que conocemos de Dios, tenemos conocimiento bíblico de Dios, a veces sabemos mucho las escrituras, los versículos, ese es un conocimiento de la presencia de Dios informado, ¿verdad? No es tanto experimentado. Y allá es que queremos llegar, tener un conocimiento experimentado, que ya sabemos lo que es tener a Dios, vivir con la presencia de Dios, es la meta de todo creyente, ¿verdad? Tener esa cercanía con Dios. Eso era lo que añoraba el rey David. Miren en el Salmo 42, decía él, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Entiéndase ciervo como un venado, ¿verdad? Como es un animal de bosque, no sé si para nosotros lo conocemos como de bosque, pero aquí posiblemente está en el desierto, ¿verdad? Porque está bramando, haciendo un quejido profundo por agua, está sediento este animal, y David se compara, dice, como un ciervo, como un venado desesperado por agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Les animo a leer este salmo en la intimidad de su tiempo con el Señor, pero pensando en Jesús. No tanto piensen en ustedes. Esto lo dijo el Señor desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? El Señor será mi salvación. El Señor está dándonos, es una
figura de profética de la experiencia del Señor Jesús, pero como humano, ¿verdad? Como Él está sufriendo el castigo, pero nos podemos relacionar con Él, con nuestro hermano mayor espiritual, nuestro Señor Jesús. Nosotros también pasamos por tiempos de aflicción, por tiempos, aquí como dice, de vacío, de opresión, de burlas, de rechazo, ¿verdad? Como está pasando el rey David, y es una proyección de lo que iba a pasar el Señor Jesús, pero vemos la cercanía que él ansía de Dios, aunque esté pasando por lágrimas, por angustias, ¿verdad? Lo que nos ayuda a entender, porque mucha gente piensa que la cercanía de Dios es solamente estar en un nivel de perfección, de pura felicidad. Pero la cercanía de Dios se puede sentir en todo momento, y creo yo que se siente más todavía en los tiempos de las tormentas, en los tiempos de la aflicción, del dolor, del abandono, de la traición, porque el Señor Jesús nos enseña esto, que Él estaba cercano a su Padre en los momentos más difíciles de su vida. Y esa es la cercanía a la que queremos llegar. Hay gente que solamente cree en Dios cuando todo va bien, y cuando va mal dice: estoy dudando de su presencia, no lo siento. Cuando es en la agonía, es en el dolor, es en las sombras en el valle de sombras de muerte, donde más se siente la presencia del Señor. Como nos dice David: yo me voy, alma mía. Él mismo se anima a sí mismo, dice: no te turbes dentro de mí, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿verdad? Es un reenfoque, ¿verdad? La cercanía de Dios está en cada momento, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la necesidad. Él es nuestro esposo, ¿verdad? Por eso Él ha jurado ese casarse con su novia, ¿verdad? Y Él está, como uno promete, ¿verdad? En la vida y aún en la muerte, el Señor estará con nosotros, no para que la muerte nos separe, sino para que la muerte nos una para siempre, ¿verdad? Pero como dice, en salud, en enfermedad, en abundancia, en necesidad, en las buenas y en las malas, el Señor, su cercanía es real, ¿verdad? Aunque el mundo se burle y nos diga: ¿dónde está tu Dios? Así le decían a Jesús: que lo salve Dios en el cual él confiaba. ¿Dónde está tu Dios? Le echaban insultos. ¿Dónde está? Y el Señor decía: no te abatas, alma mía, espera en el Señor, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Salmo 63:1 también, David dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese es la meta de todo creyente, ¿verdad? Tener una comunión con Dios tan estrecha que nos neguemos a nosotros mismos, porque el cuerpo pide atención, descanso, el cuerpo pide ¿cómo se dice? Así como cuando un consentir. El cuerpo quiere ser consentido, y una de las cosas más difíciles para el ser humano es levantarse a trabajar, ¿verdad? Uno quiere seguir acostado, especialmente si está frío y uno está calientito, está acomodado. Pensar levantarse es como un insulto, ¿verdad? Como decir una ofensa, ¿verdad? Y el salmista llega a un punto en su intimidad con Dios que de madrugada lo buscaba porque tenía sed de Dios. Dice: aún mi carne necesita esa comunión contigo, ¿verdad? Miren, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, ¿verdad? ¿Qué experimentaría él? ¿Verdad? No era un conocimiento de que sí, Dios es bueno, Dios es grande, Dios está ahí, sino que él experimentaba esa cercanía con Dios, ¿verdad? Hay un himno muy lindo que dice: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, o sea, cuando está oscurito, en quietud y paz, ahí estoy absorto, oyendo absorto ahí tu voz.
Dice que aún los pajaritos guardan silencio cuando uno está en la oscuridad, en la frescura de la madrugada, escuchando la voz del Señor. Hay un conecte con Él tan especial que no se puede describir, se tiene que experimentar. Yo no puedo decirles, miren, esto se siente hasta que ustedes lo experimenten por ustedes mismos. El hecho de levantarse uno cuando nadie se ha levantado, a abrir la palabra, hablar con el Señor, es una frescura, que no se siente frío, no se siente calor, está uno en otra dimensión, por decirlo así, con el Señor. El pastor hace poco decía, animando a la congregación a que tengan comunión íntima con el Señor, decía, el Señor habla, dice, todavía nos habla, dice, pero Él nos habla en una frecuencia muy bajita, dice, yo he aprendido eso, dice, que uno tiene que estar en una quietud, en un silencio, donde Él sea lo principal, ¿verdad? Donde no haya distracción. Y Él dice que Él siempre se levanta de madrugada porque sufre de insomnio, ¿verdad? Y dice que como a las 3 de la mañana esa es su hora de levantarse normalmente, ¿verdad? Es normal para Él 3, 4 de la mañana ya estar mandando los mensajes para que uno los traduzca. Y en esa quietud, esa frescura de la mañana, como dice aquí el rey David, ¿verdad? Es donde el alma empieza a llenarse con la presencia del Señor, porque lo busca temprano. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, ¿verdad? El Salmo 73, 25 al 28 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Podríamos decir eso, hermanos. Esa era la oración de David. Decía, fuera de Dios yo no quiero nada. Que era el primer pensamiento de su vida, era la primera ilusión, era la búsqueda de Él. Fuera de ti no quiero nada más, ¿verdad? Mi carne y mi corazón desfallecen. Él lo sentía físicamente, no era un conecte solamente espiritual, sino algo físico. Dice, mi carne, mi corazón están desanimados si no estoy contigo. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué hermoso, ¿no? Hasta da envidia la relación que tenía David con Dios, ¿verdad? Consideraba a Dios su tesoro, mi porción, mi premio, mi regalo. Decía él, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Verdad que a veces queremos hacer todo en familia? ¿Verdad? A veces queremos hacer todo congregacionalmente. Queremos hacer todo en grupo. Pero la relación con Dios es individual, ¿verdad? A veces nos encontramos con paredes. Uno, por ejemplo, quiere orar y hay otros que no quieren orar, ¿verdad? No es algo que se puede forzar. A veces uno quiere leer la palabra, pero el otro no quiere leer la palabra. Entonces el Señor dice, David aprendió esto. Soy yo contigo, Señor. Los que se quieran quedar, se quedan, ¿verdad? Y a veces nos proyectamos, ¿verdad? Vamos a ir al cielo con toda la familia. Queremos todos, hijos, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. El Señor en su gracia, que Dios los haya alcanzado, ¿verdad? Pero en realidad no deberíamos de pensar, la relación espiritual es individual. Y habrá personas que se queden, en el sentido de que no busquen de Dios como tal vez nosotros querramos buscar de Dios. Y David nos enseña, llega un punto que él dice, ¿saben qué? Miren, tú eres mi porción. En cuanto a mí, dice, pero hace la distinción. Hay los que se apartan, hay los que no quieren saber de ti, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces los familiares, amistades nos quieren apartar de la intimidad con Dios? Y David decía, no, si ustedes se quieren quedar, quédense en ustedes, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios será mi bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, ¿verdad? Él es la roca de mi corazón y
y mi porción, ¿verdad? El Efesios 3:17, para ver algo en cuanto a los creyentes del Nuevo Testamento, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos. Ahí está el propósito de la presencia de Jesús en nuestras vidas, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Estudiamos este versículo hace un par de semanas a cabalidad, ¿verdad? Que es la descripción del amor de Jesús, la cruz, ¿verdad? La anchura, la altura, la profundidad y ¿qué es la longitud del amor de Dios? Es la cruz, ¿verdad? Nos da las dimensiones de la cruz. Jesús habita en nosotros para hacernos comprender el amor de Dios, para que seamos llenos de la presencia de Él en nuestras vidas. Esa es la meta, ¿verdad? Eso, como David decía, ese es el deseo. Nada deseo aparte de tener esta cercanía, de conocer a Dios, su presencia, su amor, que excede aún el conocimiento, ¿verdad? Hablamos de que hay conocimiento de lo que es la presencia de Dios, pero tenemos que llegar al otro nivel, el experimentar esa presencia. Y aquí el amor de Dios en Jesús excede todo conocimiento, es mejor que cualquier conocimiento bíblico que podemos tener o podamos tener. Segunda de los Corintios 6, 17 y 18 al 18 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta porción siempre la relacionamos con la idolatría, ¿verdad? Uno dice, salid en medio de ellos, apartados, pero aplicándolo a la cercanía, ¿verdad? Dios quiere que nos apartemos para estar con Él. Y a veces hay que salir de en medio de un pueblo que no quiere estar cercano al Señor, o se quiere quedar nomás en el puro conocimiento de la presencia de Dios, pero no en el experimental, el que lo vive a diario, esa búsqueda, ¿verdad? Porque todos podemos decir, ¿sabes qué? Buscamos a Dios los domingos o a lo mejor los miércoles cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Esa es la búsqueda superficial, porque se adquiere conocimiento de Dios durante ese tiempo. Pero ese conocimiento es para que nosotros apliquemos la cercanía a diario, ¿verdad? Cada mañana, como decía el Señor, que esté la presencia del Señor mañana, tarde y noche en nosotros. Miren lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? La cercanía a Dios nos va a llevar a esa santificación, a limpiarnos, despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedie, para que pueda el Señor ir perfeccionando el temor a Él en nosotros, ¿verdad? La obediencia, el respeto, la admiración, la gratitud a quien Jesús es. Santiago 4, del 4 al 8 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Noten eso, el Señor ha hecho morar su Espíritu en nosotros. Y ese Espíritu nos anhela celosamente. Él desea estar con nosotros. Y nosotros debemos de seguir ese llamado que nos está haciendo el Espíritu del Señor. Ven conmigo. Deja las cosas del mundo. A ver, ¿y se acuerdan de María cuando el Señor Jesús ella andaba muy atareada
haciendo las cosas. Y a veces nos pasa eso, nos atareamos en ministerios, actividades, cosas que no necesariamente son malas, son buenas. Marta estaba cocinando, que es algo bueno, ¿verdad? Hay que cocinar, hay que comer, estaba preocupada por servir. Pero el Señor decía, quiero que estés cercana a mí, en la intimidad. María estaba a los pies de Jesús, escuchándolo, deleitándose en la presencia del Señor. Y eso es lo que está diciendo Santiago. El Señor nos dice a través de el apóstol Santiago, dice, el Espíritu Santo nos anhela, celosamente nos quiere, pero Él da mayor gracia. El Espíritu Santo nos da mejor cosas que el mundo, nos atrae, ¿verdad? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando una persona, el contexto inmediato es, mira, si tú no te acercas al Señor, estás expresando soberbia, porque estás mostrando orgullo, porque cuando uno está haciendo las cosas sin la dependencia a Dios, sin la presencia de Dios, está diciéndole a Dios, no te necesito, yo puedo, yo estoy en control, ¿verdad? Soy suficiente, ¿verdad? En este problema soy suficiente, no te busco, no he orado, no te he preguntado qué piensas, no te he preguntado cuál es tu voluntad, ya decidí, nos vemos el domingo. En esta situación, en este problema, no me he humillado a buscar tu dirección, tu sabiduría, tus palabras. Está bien, nos vemos el domingo. Entonces el Señor dice, yo resisto esa actitud de que tú quieres hacer todo por ti mismo y nomás me buscas cuando quieres, ¿verdad? Y en cambio dice, yo doy gracia al humilde, al que me busca, me encuentra, ¿verdad? Dice, someteos pues a Dios. El Espíritu del Señor nos llama, nos atrae ardientemente. Sométete a ese llamado, resiste al diablo que te pone tantas distracciones, tantas trabas, tantas pruebas, ¿verdad? Y Él va a huir de vosotros si lo resistes. Acercaos a Dios. Aquí está el resultado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿verdad? A veces aplicamos este versículo de humillaos o resistid al diablo a tantas otras cosas, ¿verdad? Al orgullo, pero está relacionado directamente con la cercanía a Dios, que no se busca a Dios. Y Dios resiste a cristianos o a supuestos creyentes que dicen tener a Dios y no lo buscan. Dice, ¿qué? Dice, yo voy a resistir a gente que es así. Ven, acércate para que yo me pueda acercar a ti, ¿verdad? Dice, limpia tus manos, limpia pecadores, así nos llama. Cuando tenemos esa actitud de que Dios es un ente nomás de un día o de un lugar y después no hay ninguna comunión con Él, no hay ninguna relación íntima, no hay cercanía con Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, porque el Señor nos conoce, que a veces estamos, sí queremos de Dios, sí te queremos buscar, pero nos puede más la carne, por eso, porque queremos las cosas que nos satisfacen, ¿verdad? ¿Cuántas veces que nos ponemos a orar y nos acordamos que hay que sacar la ropa de la lavadora, que no sacamos el pollo a descongelarse, que hay que pasar la vacuum, decimos las distracciones a un lado, tiempo con el Señor, voy a orar y uno se va a poner y se acuerda que quiere ir al baño, me olvidé los lentes, las distracciones empiezan y el Señor dice, mira, acércate a mí. Eres de doble ánimo, porque estás con tu corazón, me dices que sí quieres, pero en la práctica no lo haces. Dice, limpia esa actitud, limpia vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, límpiense de esa pereza espiritual. En otra porción el apóstol Pablo es bien directo y dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Es un despertar que tenemos que tener en el Señor. Esto dijo una hermana, dice, todo lo que queremos, todo lo que necesitamos,
es la presencia no contristada de Dios con nosotros siempre. En otras palabras, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero hay una advertencia en las Escrituras, dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Contristar al Espíritu es hacer cosas que lo ofenden, decir cosas que lo ofenden, pensar cosas que lo ofenden, y podemos detener el fluir, como decía David, yo quiero que como una cascada, que tu presencia me caiga. Podemos detener eso cuando estamos viviendo una vida que no le complace al Señor. Y esta hermana decía, mira, lo que necesitamos, lo que debemos de querer es la presencia que no contristada del Espíritu, ¿verdad? No un espíritu opacado, a un espíritu limitado por nuestro pecado, por nuestra actitud, sino un espíritu que salte de nosotros como ríos de agua viva, un espíritu que fluya con su palabra, que fluya con su presencia. Jeremías 29:13 dice, dijo el Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Verdad? Que así sea, que esa promesa sea una realidad en nuestras vidas, que podamos hallar al Señor su cercanía a la medida que lo buscamos, ¿verdad? Porque Él lo promete, dice, si me buscas, me encuentras, porque me buscas con todo tu corazón. Gracias al Señor que es real y vive para siempre y está llamando. Ven, búscame para que me encuentres. Que el Señor nos guarde y nos ayude, nos fortalezca con su Santo Espíritu para que podamos tener cercanía a la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Amén.